está con nosotros para compartir esta nueva mañana. Nuestro pastor David Carrera. Pastor, muy bienvenido también a la sintonía. Buen día, y al hermano. Compartir. Soledad, es un tiempo hermoso en el Señor, como todos los momentos en que estamos ahí quietos en la presencia del Señor, son tiempos tan distintos a lo que nos puede conceder el mundo. Así es, estar en la presencia del Señor. Amén, ¿no? amén. Es un verdadero reposo, hermanos amados que escuchan. Disponga su corazón, tiempo de compartir. Le llamamos al partir el pan por eso, porque es un tiempo en que el Señor parte el pan con nosotros. Amén. Estamos el principio de año compartiendo acerca de la oración. Estos días miércoles, hemos dejado en forma puntual, hemos dejado estos miércoles para poder llevar un desarrollo de las Escrituras concerniente a cosas que pudieran ser necesarias ahora mismo, en el momento en que estamos viviendo, o los momentos que estamos viviendo. Gran parte del desarrollo está más relacionado con enseñanza, con dirección. Tomándonos del pasaje que los discípulos le pidieron al Señor en Lucas 11, enséñanos, ¿se acuerdan? Enséñanos a orar. Sin dejar eso como una gran fundamento, como gran marco de referencia en las Escrituras, quisiera compartir ahora, en esta ocasión también, por los tiempos en general que vivimos y por lo que escuchamos, yo creo que todos los pastores, muchas preguntas de hermanos, en lo particular acerca de por qué los creyentes que quieren ver la gloria del Señor, que quieren reconocer al Señor en el día a día, ¿por qué? No se ve, aparentemente no se ve. ¿Qué sucede? Que no hay como una manifestación tan preclara, tan abierta así de la potestad, del poder, de la omnipotencia del Señor con nosotros. Lo que puedo compartirles, y tomando un ejemplo de muchas preguntas, lo que puedo compartirles hoy día es que hay un modo, hay una forma, una escuela, decimos un trato distinto entre lo que viven los creyentes y lo que viven los creyentes convertidos al Señor, ¿no? Hijos del Señor, discípulos del Señor. Y los que no se han convertido a Cristo Jesús el Señor, no lo han visto, no le han reconocido aún. Dirá Pablo, no les ha sido revelado aún esta verdad. Entonces hay un trato distinto. Los acontecimientos que uno vive en el día a día, un creyente, un hijo de Dios, tiene la oportunidad de ver distinto, de conocer distinto, de observar la realidad de una manera distinta. Si no está eso en nosotros como una constante, si no está en nosotros como una verdad superior, tendremos entonces dificultades. Y allí nacen una y otra vez las preguntas, ¿por qué nos pasan a nosotros estas cosas? No es algo que a nosotros nos ocurra nada más, sino que también aparece en las Escrituras, en general, aparece esto también, ¿no? Ejemplo es el Salmo 73, es muy ejemplificador de esto, como este Salmo de Asaf, este varón cantor del Señor, ¿no? Que glorificaba el nombre del Señor en el cántico, porque él también vivió momentos de complicación en el ver la realidad. Es un hecho que, dice él, casi se deslizan mis pies.
casi se resbalan, así dice, mis pasos. Y tal vez hay muchos creyentes hoy que ven las situaciones del diario vivir y hay como un desliz. Lo dirá el escritor a los Hebreos, ¿no? La salvación es tan grande, lo que tenemos es tan grande, pero si no tenemos los ojos, el entendimiento, los oídos correctos para poder discernir y examinar lo que acontece, entonces podemos deslizarnos, lo dice Hebreos capítulo 2. Uno mira lo que sucede afuera, eso está en el capítulo 73, y uno no puede comprender por qué actúa así el mundo, y como que Dios no reacciona, como que el Señor no reacciona. Es interesante, hermanos amados, hermanas, que estás tal vez haciendo tus tareas en la casa, o estás en el trabajo, oficina, aún en el hospital, no sé, dónde estás, en un viaje, en el vehículo. Es interesante que uno puede tener muchas señales, muchas manifestaciones del Señor. Y fíjese que aún teniéndolas, y uno dice, si tengo esta señal, ahora ya no voy a dudar más y seré un creyente firme, estable. Y lo que ocurre no es así, pues. Y es interesante, entonces, les decía, lo que aparece en las Escrituras como ejemplo. Porque uno puede tener muchas señales, incluso claramente sobrenaturales en nuestra vida. Y esas señales en sí, en general, no son las que le dan la fortaleza o la firmeza, ¿ya? No son el fundamento único para que las situaciones del diario vivir no nos tumben, digamos, no nos ganen, no nos avasallen. En el Deuteronomio, por ejemplo, el Señor le habla al pueblo de Israel cuando ya estaban por entrar, ¿no? Y Dios le dice por boca de Moisés cómo el Señor hizo cosas tan grandes con ellos, tan grandes. Cómo los sacó de una situación servil, una situación esclavizante, y por tantos años, y los llevó en todo un peregrinaje que ellos no podían entender, justamente. Y por eso digo que nos interesa, es interesante para nosotros, porque vemos las cosas que nos acontecen, pero si no vemos cómo caminamos sobre esas cosas, que es distinto cómo caminan, cómo peregrinan los que no conocen al Señor, es distinto a cómo peregrinan los que conocen al Señor, en esta vida, digamos, en esta vida. Muchos dicen hoy, bueno, comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero, ¿por qué es interesante? Porque Dios les dice a los creyentes judíos, ante quienes hizo milagros, maravillas. Dice en Deuteronomio 29, versículo 3, dice, vosotros visteis, ¿no?, las grandes pruebas, las grandes manifestaciones que vieron vuestros ojos, las grandes señales, las grandes maravillas. Y ciertamente uno podría vivir pidiendo que eso sea lo que afirma nuestro corazón y nuestra credibilidad en el Señor. Porque eso al final es lo que se debilita, nuestra credibilidad. El Señor le dijo, lo que sucede es que hasta este momento, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años al desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies.
No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy el Señor vuestro Dios. Llegar a conocer profundamente al Señor, amados hermanos, es asunto de toda la vida. No es asunto de lo que vivimos hoy o ayer, o una circunstancia laboral, o una circunstancia económica. No se pone en balanza al Señor con una situación cotidiana o temporal. Nuestros ojos ven de una manera. Los ojos de los creyentes vieron de una manera cómo se abrió el mar y los milagros, la peña, la roca que dio agua. Pero Dios puede darnos otros ojos, ¿ya? Otros oídos, incluso otro corazón, otro entendimiento. Ese es un llamado a la madurez. Ese es un llamado a entender lo que vivimos de una manera distinta. Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, citando a los profetas. Que aquel que alcanza madurez, aquel que se humilla ante el Señor, aquel que le reconoce con humildad, que nada hará variar lo que Dios ha dicho, que reconoce su palabra, que confía en el Señor, que con humildad le sirve, que es un verdadero discípulo de Él. La Escritura dice, clama y yo te daré, así dice, clama a mí, yo te responderé. Él nos dará ojos, oídos, corazón, entendimiento nuevo. Y las situaciones que estaremos viviendo tendrán una narración distinta en nuestro corazón. Tendrán un entendimiento, un significado distinto en nuestro corazón. Muchos hombres en el mundo, muchos hombres con muchas condiciones económicas y posibilidades humanas han tenido un encuentro con la muerte directa, o la muerte de su esposa, o la muerte de alguno de sus hijos. Un encuentro. Y por decir así, han sido librados, su hijo, su esposa, de situaciones terribles. Y ellos han dicho, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de entender la vida. Ellos dicen de ver las cosas simples de una manera tan distinta y sobre todo, dicen ellos, ser agradecidos por todo lo que nos pase, porque han citado al Señor, a Dios, aunque tal vez no conociéndole totalmente, pero lo han citado diciendo, Dios ha salvado a nuestro hijo, o a nuestra esposa, a nuestro padre. Por eso mismo, ahí en Deuteronomio, Dios dice, en el verso 29 del mismo capítulo 29, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. O sea, cuando todavía no entendemos algo, lo que está en secreto todavía, pertenece al Señor. Pertenece al Señor no en un sentido egoísta, monopólico, ¿no? Sino que en el sentido de que ya serán reveladas, ya nos las entregará, ya nos las mostrará. Va a llegar el momento en que podremos entender, podremos ver justamente el porqué de las cosas. Pero añade también que hay cosas que Él nos quiere revelar. Las cosas reveladas, dice, cuando Dios nos da otros ojos y empezamos a ver y a entender las cosas, son para nosotros, dice, pero también dice son para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos revela algo, es para poder tomar una conducción distinta, tomar un entendimiento distinto, un valor distinto a la vida, a las cosas, un significado distinto, ¿no? Y podamos cumplir con la palabra del Señor, cumplir con el consejo del Señor, poner nuestros ojos, como está escrito, en el Señor Jesucristo, que es autor, que es consumador, principio y fin de la fe. El Señor Jesucristo nos pastoreará y guiará nuestra vida.
Entonces, teniendo ya algunas de estas cosas ya reveladas en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, cumpliendo las cosas y las palabras, los consejos del Señor, irá el Señor mostrándonos más aún el porqué de las cosas que vivimos. Quisiera tomar como ejemplo hoy lo que sucede en una relación que tenía nuestro Señor Jesucristo muy cercana. Era la relación con 3 hermanos. Ustedes estarán pensando ya a quiénes me refiero. 3 hermanos. Ustedes recordarán a Marta, a María, ¿no es cierto? María, Marta, y también a Lázaro. 3 hermanos. Pero quisiera tomar el ejemplo de Marta. El ejemplo principalmente de Marta. A propósito de esto que estamos diciendo. A propósito de cosas que no entendemos en el momento. Y que no quiere decir que el Señor nos va a dejar, nos va a abandonar. Él espera de nosotros que nosotros tengamos una relación de entendimiento, de solicitud en el corazón, de disposición en la vida, que tengamos esa relación de disposición, de entrega, de buena voluntad con Él, para que las cosas, como en el caso de Marta, ¿no?, que ocupan todo el ángulo de nuestra visión, que ocupan todo nuestro horizonte, que llenan el corazón y que nos complican mucho cuando se desajusta, por ejemplo, una situación económica, una situación laboral, una situación de salud. Particularmente, hoy podemos ver esto, una situación de salud. Está escrito que, en este caso, conocía, dice así las Escrituras, el Señor a Marta y a María. Usted puede ver eso, que está citado solamente por el escritor Lucas, ¿no? Dice que un día el Señor entró en una aldea y había una mujer allí, una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Así está escrito. El texto varias veces repite que es la casa de Marta, la aldea de donde vivía Marta y María. Es probable que fuese Marta la hermana mayor. Es muy probable por algunas cosas. Y es probable que usted haya tenido que vivir las cosas que vivió Marta. Asumir tareas, responsabilidades que usted dirá son injustas casi. No debiera. A lo mejor se quedó en la casa cuidando a su madre, cuidando a sus otros hermanos. Es probable. Tal vez no se ha convertido su esposo y no ha sido una ayuda para usted, un soporte, un guiador, ¿no? Un colaborador directo en la fe. O al revés, su esposa o sus hijos. Y sobrevienen las cosas de la vida, particularmente cosas domésticas y en lo muy particular cosas de salud. Y bueno, ahí está, no poder entender esto. Y nuestros ojos solo ven aquello como problema. El Señor entra en la casa de Marta. Es ella la que le recibe en su casa. Pero Marta dice, el texto lo dice así, ella, o sea, Marta tenía una hermana que se llamaba María. Ahí está. Entonces Marta invita al Señor, Marta lleva al Señor a la casa, ese es el tema. Y María es su hermana seguramente menor. Llega el Señor, María también le saluda, el Señor se sienta y va María y se sienta a los pies de Jesús porque el Señor Jesús comienza a hablar. Ya conocen ustedes eso. Marta estaba muy preocupada, dice las Escrituras, con muchos quehaceres.
Y se acercó al Señor después de un no sé cuánto tiempo, ¿no? Se acercó y le dijo, Señor. Y ahí está el punto. Faltaba un papá en esa casa, alguien que pudiera entender esto de Marta, de su hija, que pusiera orden, no sé, así lo entendió ella. Es parecido a María, la madre de Jesús, cuando le dice, le falta vino, una cosa así, una cosa doméstica. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, ustedes conocen la respuesta. Marta, le dice el Señor, Marta, mira, hay afanes en tu vida, estás afanada. Y además, le dice así el Señor, estás turbada con muchas cosas. Y ese es el punto que tal vez el Señor nos dice. ¿Cuántos afanes tenemos y que además nos turban? Y lo que turba es aquello que no deja ver bien, aquello que oscurece, aquello que ensucia. Esto se ha enturbiado, dice, se ha ensuciado. Esto no está claro, no sé cómo entenderlo. Turban el alma, cambia el sentido, no sé qué voy a hacer. Y el Señor le dijo, estás con afanes, pero además estás turbada con muchas cosas. Allí es donde el Señor le dice, pero solo una cosa es necesaria. O sea, estás turbada, hay mucha confusión, no puedes ver bien con muchas cosas. Yo creo que allí esa turbación es que ella quería ver un orden en su casa, quería sacar adelante la familia. A lo mejor vendía cosas, a lo mejor tenía venta de cosas y tenía que trabajar mucho, quería ordenar su casa. Tal vez no aparece Lázaro en esa ocasión en que el Señor va. Tal vez estaba haciendo los pedidos, digámoslo, en tiempo contemporáneo. Tal vez tenían una mini pyme, no sé. Es probable. Tal vez María ya antes había pensado en su corazón, había anhelado y no entendía bien, pero anhelaba escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Entonces le dijo el Señor, mira, muchas cosas pueden turbarnos, Marta, pueden oscurecer el entendimiento. No veo, hermanos amados, no veo que el Señor hable solo de ollas ni de platos. No veo por ahí tanto, ¿no? Es verdad que tenía que ver con servir sola, pero es como hasta dónde nuestros quehaceres y nuestra forma de ver la vida nos pueden turbar. Ahora el Señor le dijo, mira, hay una sola cosa, solo una cosa es necesaria. Ahora, ¿necesaria dónde y cuándo? Preguntemos, ¿necesaria dónde? Es necesaria en nuestras casas, hermanos. Solo una cosa es necesaria en nuestras casas y en nuestra casa. Y María dijo, de todo escogió, así dijo, ha escogido la buena parte. O sea, la parte que me ayuda a ver aquello que es más necesario. Yo no se lo puedo quitar. No puedo. Contravendría, iría en contra justamente de lo que corresponde. Cuando Dios revela algo, dice el Señor, es para que lo cumplamos, es para que desarrollemos nuestra vida de una manera distinta. Pero repito, hermana amada, si usted ve las noticias, hermano, joven, si usted ve las noticias, pastor, si usted ve las noticias, y usted no tiene una respuesta, no tiene una claridad a lo que acontece, es porque necesita otros ojos, necesita otros oídos, necesita incluso otro corazón para entender lo que acontece, lo que sucede, no solo por estos últimos semanas o meses, no, todo, incluso algo que nos desborde, que el razonamiento no nos permita dar respuesta. Aún en esas condiciones, Dios nos quiere dar ojos para ver y quitar la turbación.
quitar el afán, la ansiedad de las cosas. Insisto, pudiera ser que ellos estuvieran solos, sin padre, les quedaba esa sola casa. No lo sé, puede ser. María ha escogido correctamente, le dijo. Marta, yo no se lo puedo quitar, ¿no? Y allí viene entonces aquello que les decía acerca de la oración. Enseñarnos, el Señor, enseñarnos a orar. Bueno, siguiendo con la vida o la situación de Marta, entonces, había en ella una preocupación por su casa. En el capítulo 11 de Juan, del libro de Juan, dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro, dice las Escrituras. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Era de Betania, dice, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Esta María, dice, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Imagínense entonces esa imagen, por qué está puesta aquí y de la manera que está puesta. Porque en Lucas aparece que María se sienta a los pies del Señor también a sus pies, pero no para, así está escrito aquí, no para ungirle, ¿no? Y enjugar los pies con sus cabellos, sino que antes fue para oír la palabra. Pero también está citado acá que esta María es la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Claramente muestra una relación distinta, ¿ve? Una relación de disposición, lo recalca las Escrituras. Muestra eso el Señor. Que María, frente a todas las cosas que acontecían, ella podía tomar su perfume, incluso el costo que fuera, y ungir al Señor con ese perfume. Y ponerse a los pies del Señor para secar sus pies, seguramente para lavárselos, habiéndoselos lavado, digamos. Bueno, las hermanas, tanto Marta y María, mandaron un recado al Señor y le dijeron, Señor, aquí el que amas está enfermo. Y ahí ustedes tienen la situación que ya conocemos también. Pero si uno sigue con turbación, si uno sigue con una idea, si uno no entra en el camino del diario vivir, ¿no? Y camina con otro entendimiento, con otros ojos, con otro corazón, con otra claridad, ¿no? Con otro oído, entonces las cosas van a ir complicándose cada vez más. El pasaje dice que cuando el Señor supo de la enfermedad así está escrito, ¿no? Del que Él amaba, porque el texto dice, Juan habla mucho de estas cosas, ¿no? Acerca de a quién ama al Señor, ¿no? Y los ama hasta el fin, hermanos, dice las Escrituras. Nunca nos deja el Señor. Dice las Escrituras que cuando oyó el Señor eso de que su amigo a quien Él amaba, o sea, que Lázaro estaba enfermo, dijo algo el Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo quisiera agregar, dice, no agregarle a las Escrituras, pero conforme el contexto dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad, por ella, en la casa de Marta, de María y en nuestras casas. Para que el Señor sea glorificado en todas las casas. Para que el Señor sea glorificado más allá de toda ansiedad, de todo afán, de toda turbación, de aquello que no podemos ver, de aquello que en estos momentos nos tiene con el corazón apretado. Y el texto dice que el Señor amaba, y dice, y amaba a Jesús, a Marta,
a su hermana María y a Lázaro. Eran sus amigos, no eran personas extrañas. Entonces dijo el Señor, no, esta enfermedad no es para muerte. Esta situación que estás viviendo no es para muerte, no es para pérdida. Es para que la gloria del Señor o de Dios, ¿no?, se manifieste. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Bueno, el texto está hermoso, si usted lo quiere leer allí en la casa, ¿no? Dice, estamos en Juan capítulo 11. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba el Señor. Cuando el Señor oyó pues que estaba enfermo. Y allí entonces donde nos complica más todo, porque nuestros ojos no alcanzan a ver, no podemos mandarle WhatsApp al Señor y como que en el WhatsApp el Señor esté obligado a contestarme inmediatamente. Su WhatsApp ha sido siempre eterno, hermano, y Él nos habla al corazón, pero uno no le contesta al Señor. Uno no responde como debiera responder. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esos 2 días, le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos. Los discípulos, bueno, Rabí, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No tiene el día 12 horas, dijo el Señor, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Aquello está relacionado con todo lo anterior. Si uno tiene luz del Señor, si uno tiene claridad del Señor, no va a haber tropiezo. Aquí hay una figura que se habla mucho en las Escrituras de no andar más en tinieblas, no andar más turbado, no andar más confundido, ¿no? Si hay luz, ¿no? Si estoy en el día del Señor, si estoy trabajando las cosas del Señor, no voy a tener tropiezo. Entonces les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Nuestro amigo Lázaro duerme. Y ahí hay una expresión hermosa porque el texto hablaba de que eran amigos de él, ¿ya? Pero el Señor le dice a todos ellos, nuestro amigo Lázaro. Tal vez habían ido todos a la casa, no sé, puede ser. Él duerme, voy a ir a despertarle, más voy a despertar. Si duerme, dijeron ellos, hay todavía posibilidades, ¿no? Sanará, dijeron ellos. El Señor que conoce todas las cosas, y ahí está la visión humana, pues ellos, el criterio humano, la única lógica y las posibilidades nuestras es, bueno, si dijo dormir, sí dijo dormir, esto se va a sanar, todavía está durmiendo. Se refería a otra cosa el Señor, ¿no? Jesús dijo eso de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, pero el Señor hablaba de la muerte. Jesús le dijo claramente, no, ¿saben qué? Lázaro ya murió, Lázaro ha muerto. El Señor ya lo sabía, no había llegado a la aldea. Y dijo algo el Señor, me alegro por vosotros. Entonces ya no está incluida solo la casa de Marta, de María, que sea para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella en nuestras casas. Siga el sonar de ollas, pero siga también, y de otras cosas y de otros afanes, pero siga también el servicio al Señor, ¿no? Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Bueno, uno de ellos dijo, bueno, nosotros también vamos todos a morir, vamos todos, muramos con Él. Estaba todo el problema de esto, no estaban confundidos de que lo podrían apedrear al Señor y lo iban a matar allá. Estaban todos complicados. Hay muchas complicaciones hoy. Quiero decirles que el Señor vivió en tiempos de situaciones económicas para el pueblo de Israel difíciles, que habían muchas revueltas, pero muchas. Claro que llovían piedras también. Sí, hermanos, que había represión terrible de Roma, pero mucha. Nada es nuevo bajo el sol. Así es. Instrumentos, métodos tal vez, pero las cosas de fondo no son nuevas. Quiero decirles, amados hermanos, que hay uno solo que puede ordenar nuestra vida y proveer de verdadera justicia nuestro entendimiento, nuestra conciencia, de verdadera libertad al corazón, de
verdadera paz y conciliación. Nadie más. Es solo el Espíritu del Rey, Espíritu del Señor puede soplar en el corazón y traer al corazón esa paz gloriosa de aquel que está en estos momentos reinando. Cuando llegó el Señor a la aldea, 4 días llevaba Lázaro en el sepulcro. 4, no los 2 días que se había quedado, 2 días más de camino, 4. Muchos ya habían venido donde la casa de Marta, de María, estaban consolándola, dice la Escritura. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en casa, dice las Escrituras. Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, o sea, Señor, dice usted, si el Señor estuviera aquí en mi casa, no habría problemas. Y el Señor sabe lo que había pasado con Lázaro antes de llegar. El Señor sabe lo que pasa en la casa. Y el Señor quiere que todo lo que pasa en tu casa se transforme, sea para la gloria de Dios. Tome otro camino, otro carril, otro metro espiritual, por decir así. Otro Transantiago espiritual, otra pyme espiritual. Cuando digo espiritual no digo abstracta, que no se pueda tocar, que no sea física. No. Estoy diciendo con otro entendimiento. Mi hermano no habría muerto si estuvieseis aquí. Ahora dijo ella, por allí dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el Señor le dice, qué hermoso, tu hermano resucitará. Marta le dice teológicamente, espiritualmente, ¿no? Escatológicamente, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, al final. ¿Qué le dijo el Señor? Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito Señor. Pero la resurrección de Cristo trae hechas nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas como yo las entendía, como las veía antes, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, en un proceso que se inicia desde que reconozco a Jesucristo como el Señor de mi corazón, de mi alma, de mi vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oh, quiere decir que la fe de de Marta estaba en su corazón. Y que acá, había crecido, se desarrollaba. El punto es que aun cuando estaba esa fe en el corazón, lo que ella hacía enturbiaba todo, se turbaba. No es que Marta no supiera. Ese es el punto. El punto es que hay un proceso de revelación en nuestra vida, de comprensión, de cambio. Aquí está en un shock grande. Su hermano, repito, tal vez aquel que le ayudaba a ambas en todas las cosas, no aparecen los papás ni nadie más. Su hermano había partido. Y sucede que todos están llorando, también el Señor llora. Y Marta ahora confesando esta verdad tan grande, que el Señor es la resurrección y la vida. Hermano, para todo lo que estés viviendo, repite eso. Yo he creído que tú eres el Cristo. En mi casa eres el Cristo. En mi casa eres el Señor. Amén. En esta situación que estoy viviendo, tú eres el Señor. Amén. Comience desde esa condición que le dijo el Señor principal. Una cosa es necesaria en las casas, solo una cosa es necesaria, las otras son todas añadidas, vamos a decir en palabras del Señor. Si uno busca el reino de Dios y su justicia, y el reino del Señor se
manifiesta en la casa, la gloria de Dios se manifiesta en las cosas, las demás cosas son añadidas. Él da gracia para reponer las cosas que hemos perdido. Él restaura las cosas. Él da sabiduría para las cosas. Vendrán hermanos, cuánta necesidad hay que se manifieste el cuerpo del Rey, el cuerpo de Cristo se manifieste. Nos ayudemos los unos a los otros, no quedemos con las manos cruzadas. Sí, se va a manifestar todo eso, pero hay una sola cosa necesaria en una casa. Y esa es reconocer al Señor, estar a sus pies, oír su palabra, reconocerle como el Señor de nuestra vida, ungirle. Y que haya humildad en lo profundo de nuestro corazón. El Señor dijo, ¿dónde le pusisteis? Ven, Señor, ven a ver. Lloraba el Señor, dice la Escritura en ese momento. Yo creo que el Señor te puede preguntar en este momento, ¿cuál es la situación? A ver, ¿dónde le pusisteis? También hay una situación que no se puede obviar, está allí. ¿Dónde le pusisteis? ¿Dónde está el problema? Te dice a ti, hermano, te dice a ti, hermana. Vamos a ver, dijo. Todos, hoy cuánto le amaba, decían, cómo le amaba a su amigo, cómo le amaba, porque Jesús estaba conmovido, lloraba. Parte del llanto era por lo que veía con los demás, pero también había una parte del llanto porque él sabía que el Padre le había oído. Es cuando empezamos, nuestros ojos, nuestro corazón se quebranta porque sabe que el Padre le ha oído. Yo sé que siempre me has oído, dice. Entonces el llanto es parte de lo que sucede. Nos comprende el Señor, pero también conoce perfectamente lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Decían algunos, sí. Sanó al ciego de nacimiento, nos ayudó a esta familia que tiene este problema tan serio, esta muerte de este joven. Y conmovido, dice la Escritura, fue al sepulcro. Conmovido. Quiten la piedra, dijo el Señor. Y allí Marta otra vez aparece. Recién había dicho, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el punto que tal vez vamos a definir ahora ya al final de este tiempo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ¿pero cómo es posible? Podemos tener un momento de culto, de reunión, donde el Señor se manifiesta y dice, yo soy la resurrección y la vida, y todos creemos y confesamos y cantamos las glorias del Señor. Y luego el Señor trata con nuestro corazón y nosotros decimos, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú puedes hacer todas las cosas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora yo también sé y confesamos, son verdades evangélicas, que no hay nada imposible para ti, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso había dicho. Pero cuando nuestros ojos miran algo, cuando nuestra nariz huele algo que ya está corrompido, que ya está perdido, viene la duda. Aquí estamos nosotros, hermanos, con la amistad del Señor, con el amor del Señor que tenemos. Tenemos su amor, tenemos su amistad. Él sabe todo lo que pasa. Él nos escucha cuando cantamos. Él sabe que confesamos su nombre. Pero Él sabe también que nuestros ojos ven que escasea la harina, que ya no hay aceite y que nuestro hijo está para morir. Él sabe esas cosas, las conoce. Oh, hermano, es posible, aun cuando se conmueva todo este mundo, estas calles sigan con dificultades, de corazones afligidos, de corazones que no saben qué hacer, tantas ovejas sin pastor, aun cuando pase todo esto y todo lo que acontezca nos pudiera turbar. El Señor dice, hay una cosa que es necesaria, en la casa. Que Dios sea glorificado, que todo esto sea para la gloria de Dios y que el bendito Hijo se manifieste, sea revelado ahí en la casa. Aunque hayan pasado 4 días y la muerte esté
manifestándose de la manera que en ese momento se manifestaba. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso nos dice el Señor. No te he dicho. Estoy frente a la piedra, estoy frente al problema, estoy frente al hedor, a la putrefacción. Pero yo te he dicho, dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra, dice la Escritura. Jesús alzó los ojos a lo alto y esa es su oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y eso es así, hermano. Crea que el Señor está intercediendo por usted en este momento, por su casa, por su familia. Dígale, Señor, yo quiero entrar en el orden tuyo, yo quiero caminar, peregrinar por estos días que vivimos en Chile y en el mundo entero, y los que vengan, aunque se parezca que se calmen todas las cosas. No, pero yo no quiero perder de ver como tú quieres que yo vea, oír como tú quieres que yo oiga, entender como tú quieres que entienda. El capítulo 12 de Juan muestra que el Señor fue a Betania otra vez 6 días antes de la Pascua. Y encontró a Lázaro, por supuesto, el que había resucitado el Señor. Allí le estaban haciendo una cena. Marta estaba sirviendo otra vez. No está mal, creo yo. Espero que con el corazón lleno de la gracia. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Otra vez María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Insistía ella con eso. Y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Judas allí dijo, el que le iba a entregar, ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Pero era una cosa equivocada, porque sus ojos estaban oscurecidos, porque el afán, la plata, le turbaba el alma. La casa estaba llena de acción de gracias. Que nuestra casa se llene de acción de gracias. Hermanos y hermanas, que cambie. Como creyente tenemos esa gracia, ese sostén de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Que cambien las condiciones en que estamos viviendo. La forma de ver, la forma de entender. Traigamos nuestro perfume. ¿Y cuál es nuestro perfume? Traigamos nuestro corazón, traigamos la ofrenda de nuestra vida ante su presencia. Como Epafrodito, rindamos nuestra vida, que sea un grato olor de vida para el Señor. Que la casa se llene de significado. Y usted dice, pero siento el olor de la muerte. Oh, recuerde las palabras del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y si el Señor quiere que su enfermedad, su situación difícil sea para su gloria, como dirá Ezequías, Señor, para que los que viven te alaben, te glorifiquen, y nuestros hijos cuenten y canten tus victorias. Si el Señor lo quiere, el Señor nos va a sanar y nos va a librar de la muerte. Vamos a orar. Padre nuestro todopoderoso, hay seguramente muchas casas, cientos o miles de casas, afectadas, no ahora recientemente, sino hace mucho tiempo. Sobre todo los que están sin esa sombra de tus alas, sin tu refugio, Señor. Perdónanos como iglesia, como obreros, de no haber predicado, hablado lo que debíamos hacer hace mucho tiempo. Pero te rogamos, Padre, que en este día sea para tu gloria lo que sucede. Cambia todas las cosas, que comience en la casa de tus hijos, que cambie todo lo que sucede. Oh Señor, que así sea. Como Nabucodonosor pudo ver tu gloria en medio de
tu pueblo, y cómo el rey de Persa pudo ver tu gloria. Que así, Señor, que así hoy puedan ver tu gloria. Sí, Señor. Señor, pero llena nuestras casas. Ponemos a tus pies nuestras situaciones. Señor. En lo particular, conozco, Señor, hermanas que están muy afectadas con un cáncer. Mi hermana Doris allí en Osorno. Mi hermana Clarita también con un cáncer allí en Frutillar. Y muchas hermanitas que tú conoces. Así es, Señor. Con Así distintas es. enfermedades. Hermana, levanta tu mano Bendito ante la Señor. presencia del Señor y con fe clama a mí, dice el Señor. Y yo te responderé. Así es. Amén. Te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Te voy a dar ojos para ver lo que estás viviendo. Señor. Oídos para escuchar la voz del Señor y corazón para entender. Padre, bendigo la casa de tus hijos, Amén. este ministerio Sí, Señor. y tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.